¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a esta cuarta sesión de las clases de Biblia. Recuerden que no tengo un micrófono en particular, es el micrófono del teléfono y que estoy en una oficina, no en un estudio, por lo que si de repente pasa una ambulancia, un vendedor gritando alguna cosa o se escucha algún teléfono de la oficina vecina, no hacemos caso y nos concentramos nosotros en nuestra lección, como sucede en los salones de clase, en donde a veces en el exterior hay un poco de ruido. El tema de hoy es el lenguaje usado por los autores bíblicos. En las lecciones anteriores dijimos, citando una frase del Concilio Vaticano II, que Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en el lenguaje humano. ¿Qué significa esta frase en lenguaje humano? Precisamente de esto se trata esta lección. Si nos fijamos en nuestro estilo de hablar, veremos que una misma verdad o suceso lo podemos expresar de muchas maneras. Corrientemente no nos importa el modo de hablar, sino la verdad que queremos expresar. De hecho, hay personas que tienen problemas para utilizar las palabras, pero saben expresar el contenido, y eso es lo más importante. Y aquí pone un ejemplo. Ha ocurrido un accidente donde ha perecido un niño. De este accidente son testigos la mamá que iba con el niño, el policía de tráfico y un peatón que casualmente transitaba por ese lugar. La narración ante el juez será muy distinta. La mamá, llevada de la impresión tremenda que sufrió al ver muerto a su propio hijo, contará el suceso con un realismo exagerado. El policía, acostumbrado a ver casos semejantes, contará el suceso como un caso más, sin dejarse de impresionar demasiado, mientras que el transeúnte lo contará para salir de paso sin querer comprometerse. Aquí tenemos entonces un accidente contado por tres personas de distinta manera. Esto nos está diciendo que a la hora de juzgar algo hay que tener en cuenta quién lo dice, cómo lo dice y las circunstancias del hecho ocurrido. Repito, quién lo dice, cómo lo dice y las circunstancias del hecho ocurrido. Pues exactamente esto mismo pasa con los autores de la Biblia. Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores, lo que cada autor quería decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, en primer lugar, los géneros literarios o formas de expresión. No es lo mismo cuando una persona está hablando en verso que cuando está hablando, por ejemplo, en prosa. Hay una gran diferencia. No es lo mismo cuando alguien está contando un chiste con picardía, con humor, que cuando alguien está contando algo muy serio. O que cuando alguien está llevando un conteo de determinado acontecimiento, fechas, números, datos. Son géneros totalmente distintos los que se van a utilizar cuando se describan esto que te estoy diciendo. Así que el primer punto de esta lección es géneros literarios o formas de expresión. ¿Qué entendemos por géneros literarios? Conforme a lo dicho, la manera o forma que los distintos autores emplean para relatar una verdad. Eso es un género literario. Si el que la cuenta es un poeta, expresa esa verdad poéticamente. Si es prosista, lo expondrá de una manera sobria. Si es una persona muy imaginativa, la redondeará con toda clase de detalles. Si se trata de un hombre culto, la dirá con un lenguaje muy distinto del que no tenga cultura, etc. De manera que pueden intervenir en la narración modismos, frases, dichos, ambiente, cultura, forma de ser de cada pueblo, etc. De la misma manera en que tú hablas y tú, cada uno hablamos de acuerdo
al lugar donde crecimos, la cultura que tenemos, las palabras que aprendimos y la historia que hemos tenido. De tal manera que estos son precisamente los géneros literarios, una verdad, un acontecimiento que se pueden contar de distintas maneras. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella poesía de los niños héroes? Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. No es lo mismo decir que unos cadetes militares que estaban cuidando el castillo, ¿ves? Es algo totalmente distinto, géneros literarios. Punto siguiente. Diversas formas de expresión empleadas en la Biblia. Aquí ya vamos a empezar a ir definiendo cada una de las distintas formas que se utilizan en la Biblia, cada uno de los géneros literarios. Siendo la Biblia escrita por distintos autores en distintos tiempos y con culturas diferentes, ya podemos suponer que las formas de expresarse serán también distintas y nosotros, que vivimos a más de 2000 años de distancia de esos escritores, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad y aun de tergiversarlo, ya que nuestra cultura, costumbres y manera de expresarnos distan mucho de ser como la de ellos. Entre los muchos géneros literarios o formas de expresión que estos autores emplearon, vamos a señalar los siguientes. Primero, relatos de historia religiosa. Muchos libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, están escritos con el fin de relatarnos la historia de personajes que tuvieron un papel importante y cuyas actitudes eran agradables a Dios, la historia de David, la historia de Sansón, la historia de Débora, por ejemplo, pero al mismo tiempo que iban hablando la historia de la salvación del pueblo escogido por Dios. La historia de estos personajes, pero no nos importa únicamente su historia, sino su relación con la historia de la salvación, lo que Dios quería hacer a través de ellos. Por ejemplo, la vocación de Abraham, la alianza de Dios con su pueblo, la liberación de Egipto, los años del desierto, guerras, sufrimientos, victorias y derrotas, etc. En todos estos relatos, los israelitas ven claramente la mano de Dios que va dirigiendo a su pueblo. Y nosotros también lo tenemos que ver así. No es simplemente una historia del ser humano, es la historia de Dios que acompaña a este pueblo de Israel y después, por supuesto, a la iglesia. Segundo tipo de mensajes o relatos. Relatos, ya el primero fue de historia religiosa. Ahora, relatos con mensaje, no es una historia real, es un mensaje religioso. Estos son narraciones no necesariamente auténticas, verdaderas, que tienen la finalidad de comunicarnos una enseñanza religiosa, aunque también podrían tener un fondo histórico que después es lleno de fantasía o de algún elemento más, pero en general lo que importa es el mensaje. Lo importante no es la narración en sí, sino la intención del autor de descubrirnos un mensaje de fe, de valor, de paciencia, de confianza en Dios. Y a este género literario pertenecen, por ejemplo, los libros de Job, Tobías y algunos otros. ¿Te acuerdas cómo comienza el libro de Job? Que están platicando Dios con el demonio. Ya desde ahí decimos, a ver, esto es ficción, platicando Dios con el demonio y Dios presumiéndole al demonio a Job, ya viste a Job, qué buen hombre, ya ves, se porta muy bien. Y el demonio le dice, qué chiste. A ver, quítale a la familia, quítale sus pertenencias, a ver si es cierto que se porta tan bien contigo. Es una historia, como puedes ver, de un reto de parte del demonio para Dios y el pobre de Job como si fuera un títere, una marioneta que está sufriendo a causa del capricho de estos personajes que están discutiendo. Aquí lo importante no es la narración, lo importante es que Job descubre la grandeza de Dios, que Job nos recuerda que en esta vida todo es pasajero, que en esta vida todo
es totalmente fugaz y que lo único que permanece es Dios, porque también nosotros somos fugaces. Y por lo tanto, si todo es pasajero, hay que mantenernos unidos a aquel que no es pasajero. Pero bueno, ahí está un ejemplo del mensaje religioso. Punto número 3 en cuanto a relatos. Tercer tipo de relato. Forma poética de expresión. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay mensajes escritos en forma poética. Por ejemplo, el primer capítulo del Génesis en que habla de la creación del mundo. Y ya aquí te estoy diciendo algo. El primer capítulo del Génesis donde Dios está creando las cosas no es un libro de historia. Dios hizo así las cosas. No es un libro de ciencia. No es un libro de exactamente así estuvieron. No. Es un libro poético. En una forma maravillosa, como un alfarero, como un pintor, como un escultor que quiere hacer una obra de arte. Dios crea el mundo con infinito amor. Dios lo crea buscando la perfección. ¿Y cuál es el mensaje de aquí? Dios es el creador y Dios con amor ha creado el mundo, por lo tanto, cuídalo, respétalo y Dios te ha creado a ti. Fíjate qué hermoso mensaje. No eres fruto de la chiripada, como decimos en México. No eres fruto de un accidente. No eres fruto simplemente de algo extraño. No. Si tú tienes la vida es porque Dios quiso crearte. Así que aquí tenemos una forma poética de expresión. En el capítulo del Génesis también el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia donde nos presenta a un hombre y una mujer enamorados, totalmente enamorados, que quieren ir al lecho nupcial y mostrarse todo lo que son. Ah, caray, padre, ¿y en la Biblia eso para qué? ¿Se trata de una pareja? ¿De quién? ¿De Salomón y su pareja? ¿O de quién? No. El mensaje simbólico es: el hombre es Dios, la mujer es el pueblo de Israel o la iglesia, que tienen que hacer una alianza. ¿En qué? En el amor. También libros poéticos, los salmos. Con frecuencia la poesía cede su puesto al canto o va unida a él. Fíjate, en la poesía entra el canto. De hecho, muchas canciones tienen poesía, tienen versos poéticos que después se les añade la música, ¿no? Resultando en la poesía con la música un conjunto maravilloso, mucho más cuando al servicio de los dos suenan los instrumentos musicales como el órgano, el arpa y otros muchos. Es decir, lo mismo que hacemos nosotros en nuestro culto. ¿Tú sabías que los salmos, por ejemplo, siempre deben de ser cantados? Claro, donde no hay un cantor, una persona afinada, un organista, bueno, entonces se proclaman. Pero lo ideal es que los salmos estén acompañados por música. ¿Para qué? Para que de esta manera la poesía y los instrumentos y la voz den una alabanza completa a Dios. En esta forma poética parecen tener su origen algunos cánticos, como el de Moisés, el de Zacarías, el de Magnífica de la Virgen María, y los himnos citados por San Pablo, o bien el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque han puesto su mirada en la humilde sierva, etc. Este es un cántico también. Esto se supone que en algún momento tendría que haber sido cantado o musicalizado. Y también himnos citados por San Pablo. Por ejemplo, Cristo es el principio de todo. Cristo Jesús, el cual existía, la forma de Dios. ¿Ves? Actualmente se le ha puesto música a este texto de San Pablo, o morir y vivir con Cristo, o Cristo es el Señor de todas las naciones. Estamos hablando de poesía y cánticos en la Biblia. Cuarta forma de expresión, la apocalíptica. ¿A qué te suena apocalipsis? Bueno, apocalíptica viene de apocalipsis, la palabra griega que significa revelación. Fíjate, mucha gente piensa que apocalipsis significa destrucción, el fin del mundo.
No. Apocalipsis significa Dios se revela, Dios da a conocer algunas cosas. Es cierto, Dios ha dado a conocer algo sobre el fin del mundo, que nadie sabe el día ni la hora, pero hay mucha gente que utiliza el término apocalíptico para hablar del final de algo. Ahorita te voy a explicar algo. Esta forma de escribir estuvo en un tiempo de moda entre los profetas, descollando entre todos Ezequiel y Daniel en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a hablar del tiempo de Ezequiel y Daniel. ¿Por qué hablaban de esta manera de se va a acabar el tiempo, vienen cosas nuevas, se acaba lo antiguo? Porque estos profetas vivieron lamentablemente la destrucción de Jerusalén, vivieron también la noticia de que el pueblo fue llevado a Babilonia y por lo tanto parecía que se había acabado el templo, que se había acabado la ciudad de Jerusalén, que nunca iban a regresar a esa ciudad y que ya no podían tener un culto como lo tenían antes, es decir, estaban desesperanzados. Y estos profetas dicen, a ver, ¿por qué vino el mal? Invitan a la gente a recapacitar, a reflexionar, pero no se quedan ahí en hablarles de todo se destruyó, sino más bien les dicen, pero vendrán tiempos nuevos. De hecho, así fue. Dios les permitió que regresaran a Jerusalén, que reconstruyeran el templo, etc. De tal manera que estos profetas, si es cierto que hablan de con ciertos lenguajes simbólicos, apocalípticos, de revelación, están dando mensajes siempre de esperanza, porque Dios siempre tiene esto, esperanza para el que cree en él. Así que Ezequiel y Daniel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el último libro bíblico que lleva precisamente el título de Apocalipsis. Basta adentrarnos en estos escritos para que nos demos cuenta enseguida que abundan las figuras, signos, revelaciones, símbolos, animales, cuerpos raros, etcétera, que cuesta entender, pero que llevan algún mensaje oculto. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis habla de un dragón con 7 cabezas, con cuernos, con estrellas, de jinetes del Apocalipsis, habla de un cordero que se sienta en el trono, habla del 666, etc. ¿Ves? Son libros que están llenos de simbolismos y que no los tenemos que tomar al pie de la letra, sino tratar de entender qué es lo que quieren decir y entenderlo no con nuestro pensamiento actual, como le hacen muchos protestantes, no, sino yéndonos al tiempo de Babilonia, a las palabras de Babilonia, a ciertos conceptos de Babilonia, porque estos profetas, Ezequiel y Daniel, estaban en ese ambiente. Por eso los católicos no solamente estudiamos la Biblia, también estudiamos historia y vamos a otras culturas a estudiarlas para entender el contexto, como dicen los alemanes, el Sitzenleben de cada acontecimiento. Continuó. Muchas veces estas expresiones apocalípticas van dirigidas contra personajes del tiempo que perseguían a las primitivas comunidades cristianas. Tal parece que ocurre, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde el autor arremete, según los estudios, contra el emperador y la nación romana que mataba y perseguía a los cristianos. El fatídico y discutido número del Apocalipsis 666 de la bestia figuraría entonces ¿para quién? Para el emperador Nerón. Fíjate, aquí me detengo un poquito. Hay un silbidito que se oye por ahí, no sé si lo oigan. Aquí en México se acostumbra a que pase una persona con un carrito que está lleno de vapor y adentro lleva camote y plátano. Y la forma de distinguirlo es ese sonidito que no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, es el vapor que va saliendo de este carrito, pero bueno, ese carrito no es apocalíptico, simplemente lo digo por si llegan a escucharlo otra vez y les distrae. Pero yendo a esta parte del Apocalipsis, miren, el Apocalipsis, aunque después hablaremos de esto, fue escrito por San Juan. San Juan vive el tiempo de la persecución contra los cristianos. ¿Quién empieza esta persecución contra los cristianos? Nerón. ¿Quién es Nerón?
el emperador de Roma. ¿A quién manda el emperador de Roma contra los cristianos? A todas sus legiones. De tal manera que, ¿quién es la gran bestia? Roma. ¿Quién es la gran bestia? El emperador. ¿Quién es el dragón que quiere destruir todo esto? Roma, el emperador, las persecuciones. Pero fíjense, está hablando del periodo de tiempo cuando San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, porque él mismo había lamentablemente sufrido un martirio y estaba deportado, exiliado en la isla de Patmos. Fíjense lo que es no entender y no estudiar esta situación histórica para que de repente algunos protestantes lleguen a las casas. Mire, aquí dice el Apocalipsis que Roma es la gran bestia. ¿Y dónde está el Papa? En Roma. ¿Ve? Entonces, y aquí dice, ¿y quién es eres la gran bestia? Roma, el Papa. Disculpe, ¿está usted manipulando la Biblia trágicamente para salirse con la suya y engañar a la gente? Pero con la Biblia no se engaña. Concretamente está hablando de un periodo histórico donde Roma o también Babilonia eran las bestias, la ramera, porque también en algunos textos se hablará de Babilonia, la gran ramera. ¿Quién destruyó Jerusalén? ¿Te acuerdas? Los babilonios, bajo las órdenes de Nabucodonosor. ¿Quién destruyó el templo? ¿Quién se los llevó exiliados? La primera persecución fuerte contra los judíos, Babilonia. La primera persecución fuerte contra los cristianos, Roma. Por eso los autores bíblicos van a utilizar, en el caso del Apocalipsis como San Juan, Babilonia o Roma para hablar de los grandes perseguidores de la iglesia. Pero en Roma murieron muchos mártires, el Papa ya no es Nerón, el Papa no es el Imperio Romano, el Papa no son los ejércitos que estaban en contra de la fe. El Papa actualmente es el dirigente de la Iglesia y por lo tanto no tiene nada que ver con esta interpretación equivocada que hacen lamentablemente muchos protestantes. No todos, pero sí muchos. Siguiente forma de expresión. La quinta forma, la expresión profética. Los profetas emplean en sus escritos una expresión muy singular. Cuando quieren dar fuerza a sus palabras, encabezan estas poniendo a Dios delante, como si fuera Él el que hablaba al pueblo. ¿Cómo comienzan los escritos? Esto dice el Señor. O bien, el Señor me ha hablado y me dice. Y también utilizan otras expresiones similares. Así, el llamado a la conversión y a la fe les infundía a los israelitas mucho respeto, no exento de cierto temor, y hacían más caso a los profetas que eran considerados como la voz de el Señor. Muchas veces en las lecturas bíblicas, cuando asistas a la misa, vas a escuchar, esto dice el Señor. Bien, expresión profética. Número 6. Distinta forma de expresión y ahora la número 6 que tú conoces perfectamente bien. A ver, te voy a poner un ejemplo. Había un hijo que le pidió a su padre toda la herencia y se fue y la malgastó. Había un sembrador que lanzó el trigo y una parte cayó en piedra, otra cayó en terreno firme, otro lo aplastaron. O bien, una mujer perdió una moneda. O bien, unas mujeres llegaron tarde y se les apagó, porque se les apagó su lámpara. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿te acuerdas? Las parábolas, exactamente. Cristo las utilizó, pero no solamente él. Por lo tanto, sexta forma de hablar, parábolas. Esta es otra forma de hablar y comunicar mensaje en la Biblia. Se llama parábola a una comparación desarrollada a través de un relato ficticio expresado con un fin pedagógico. En el Antiguo Testamento existen parábolas en Isaías, como por ejemplo cuando Isaías dice que el pueblo de Israel era como una viña que Dios cuidaba y que los viñadores lamentablemente responden mal. O bien también en Ezequiel, en Amós.
pero sobre todo fue Jesús quien usó este lenguaje hasta el punto de decir en San Marcos capítulo 4, versículo 34, así lo dijo Jesús, que no hablaba sino en parábolas y que sin parábolas casi no hablaba. De todas estas parábolas, quizás la más célebre es la del hijo pródigo que todo mundo conocemos. Séptima forma de hablar en la Biblia, las alegorías. La alegoría es una comparación basada en una metáfora continua. Ay, padre, no le entendí, esto está muy raro. Comparación basada en una metáfora continua. Bueno, aquí ya no está contando la historia del padre que perdona al hijo, de los trigos que caen, sino simplemente compara algo con una realidad. Por ejemplo, Cristo dice, yo soy un buen pastor. Cristo no era pastor. En todo caso, de oficio era carpintero. Pero cuando dice Cristo es buen pastor, que está usando una alegoría, una comparación basada en una metáfora. O también, yo soy la vid. Cristo era un humano, él no era una planta. Cristo dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Esta forma se expresa también mucho en la Biblia. El número 8 será la metáfora. Se da la metáfora cuando se trasladan las palabras del significado propio mediante una comparación implícita a otra de significado impropio con el que guarda cierta analogía. ¡Ay, qué complicadas palabras!, ¿verdad? Te las repito, a ver si la agarras un poquito, mira. Se da la metáfora cuando se trasladan las palabras del significado propio mediante una comparación implícita a otra de significado impropio con el que guarda cierta analogía. Yo diría, mira, simplemente es cuando comparas una cosa con otra en forma simbólica. Y aquí te pongo un ejemplo, porque si no entendemos estas definiciones literarias que son complicadas, con el ejemplo lo entendemos perfectamente. Cuando decimos en la literatura que el prado ríe, ¿tú crees que el prado ríe? No, el prado no ríe, es una metáfora. O cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ahí está empleando una metáfora, ¿sí? Bueno, número 9 en forma de hablar, el símbolo. Es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera es símbolo de la patria. Los símbolos son usados en la Biblia, como lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y yo diría también en otros elementos, particularmente como en el Apocalipsis. Número 10. Otra forma, otro género literario, el mito. Estamos llegando ya a el penúltimo, al penúltimo, el mito, que sería mito o fábula, que es una narración ficticia, no real, totalmente inverosímil, es decir, que no se podría dar, cuya intención es dar un mensaje. Un mito es, por ejemplo, lo que leemos en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículos del 8 al 15, en que nos dice que los árboles se ponen de acuerdo para elegir a un rey. A ver, ¿esto es posible? ¿Los árboles pueden hablar? ¿Los árboles pueden pensar? ¿Los árboles pueden elegir a un rey? No. Por lo tanto, es un mito o una fábula. Todos estos géneros literarios o formas de expresión emplea la Biblia con el fin de que se nos graben mejor las verdades fundamentales que desea comunicarnos. Exactamente lo mismo que nosotros pretendemos hacer en muchas de nuestras charlas y escritos para que los lectores presten atención y capten el mensaje. Fíjate, por ejemplo, yo he escrito más de 500 cuentos. ¿Y por qué empecé a escribirlos? Bueno, porque me gusta mucho la fantasía, porque me gusta mucho dar un mensaje y porque me gusta también que ciertos objetos cobren vida para que nos digan
lo importante y lo efímero que son. Por ejemplo, el cerillo. Si tú pusieras a hablar un cerillo, ¿qué harías que dijera? O que la mesa hablara, o que hablara el martillo y platicara con el serrucho. Bueno, ahí te das cuenta cómo es maravilloso que a través de historias tú puedas dar un mensaje. De hecho, aquí no te he hablado de Jonás, que fue engullido por una ballena. Esta historia, por supuesto, se trata de historias, de signos, de contenidos que tenemos que entender. Porque si empieza ya desde el principio, uy, no, la creación no fue hecha en 7 días, ya por lo tanto ya no leo la Biblia. Uy, no, eso de que se tragó una ballena a alguien, pues el cuento de Pinocho, pero yo cómo voy a creer que eso es palabra de Dios. La gente que no entiende los distintos géneros literarios, por eso deja de leer la Biblia. La gente que entiende los distintos géneros literarios dice, ah, entonces cada libro lo tengo que leer, entender desde distinto punto de vista de acuerdo al género literario. Y vamos ahora con el último número, el último género que se utiliza en la Biblia, que serían los números simbólicos, que tienen que ver con esto que te voy a decir ahora. Mira, número 40. Qué curioso. 40 días y 40 noches llueve durante el diluvio universal. 40 años está el pueblo de Israel en el desierto. 40 días y 40 noches estuvo antes Moisés en el monte. 40 días y 40 noches está Elías también en determinada circunstancia. 40 días está Cristo en el desierto. ¿No te parece esto muy extraño? ¿Tú crees que realmente se está hablando de un número exacto? No. Se está hablando de un número simbólico. Y aquí vamos a ver lo que nos dice. La gente antigua, como la de Egipto, Mesopotamia, etcétera, y actualmente en nuestros días no faltan los numerólogos, atribuía a los números poderes mágicos y simbolismos interesantes que los convirtieron en verdaderos protagonistas de la manera de hablar. Los israelitas estaban también contagiados de estas interpretaciones y les daban a los números ciertos significados, de manera que no podemos entender los números bíblicos tal como los entendemos hoy, ya que nuestros números no encierran particulares simbolismos. Así, por ejemplo, para los israelitas el número 2 significaba equilibrio, el 3 perfección, el 4 toma la idea de los 4 puntos cardinales, el 5 encuentra su significado en los dedos de la mano. Para los pitagóricos era un signo de unión y lo llamaban nupcial, porque las dos manos del hombre y de la mujer se unían. El 7 es muy usual en la Biblia. Por ejemplo, Caín será vengado 7 veces. Pedro quiere perdonar 7 veces, pero a Cristo no le basta ese número, sino 70 veces 7. Jesús expulsa de María Magdalena a 7 demonios, etc. El 10 tiene el sentido de lo acabado, del retorno a la unidad. Así son los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, Job fue insultado 10 veces, etc. El 40 designa los años de una generación, tiempo largo, cuya duración exacta se desconoce. De ahí los 40 años de permanencia en el desierto de Moisés, los 40 días de ayuno de Elías. El número 1000 significa, el número 40 también significa tiempo de preparación para algo. El número 1000 significa una cantidad muy grande. Dios hace misericordia hasta 1000 generaciones, dice Éxodo 26. Para Dios, 1000 años son como un día. Salmo 90, versículo 4. Un ejemplo en Apocalipsis se habla de 144,000 salvados. Este número se descompone así: 12 por 12 por 1000. El primer 12 significa vocación, una serie perfecta. El segundo 12, tribus de Israel. Y el 1000, una gran multitud de elegidos del Señor. Entonces 144,000 quiere decir una multitud innumerable. O bien,
Otra interpretación es que Dios quiere que todos los hombres se salven y este número 144,000 representa esto. 12 tribus de Israel. Antiguo Testamento, Dios quería salvar a su pueblo. 12 apóstoles, 12 cimientos que son para la iglesia, como lo dice el Apocalipsis. 12 por 12, 144. Y si a esto le añades el 1000, pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Así que hoy terminamos con este cuarto capítulo, con esta cuarta clase de Biblia, donde hemos hablado de los géneros literarios. Espero que vayamos avanzando poco a poquito. No escuchamos muchos ruidos en el exterior, gracias a Dios, pero sí escuchamos un mensaje, estoy seguro, en el interior de cada uno de nosotros. Abre la Biblia. Si no lo has hecho, ábrela, ojéala, conoce, ve aprendiendo los nombres, acuérdate, ve aprendiendo las abreviaturas de cada uno, ve la parte, además, enriquecida que tiene tu Biblia, que puede tener mapas, que puede tener glosarios, y de esta manera vas a ir gozando la palabra de Dios. Recuerden, por favor, darle like al video porque esto lo posiciona más en las redes sociales y hace que mucha más gente pueda acercarse y escuchar estas clases de Biblia. Y también, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y compartan el video con sus seres queridos. Que Dios los bendiga y hasta la siguiente clase.